Hola chaparritos, me da mucho gusto poder saludarles otra vez, aunque sea por este medio. Espero que se encuentren muy bien en compañía de su familia. Hoy vamos a platicar un poquito de los cuentos, las leyendas y los relatos. Ya en otra ocasión estuvimos trabajando con leer algunos de estos tipos de textos. En esta ocasión estoy trabajando con mi hija para mejorar sus habilidades de lectura. Hemos elegido diferentes libros, pero los que más le han gustado son estos, los que tienen cuentos. Este, por ejemplo, es una colección de muchos cuentos, algunos muy conocidos que seguramente habrás escuchado, como es El Patito Feo, Caperucita Roja, Pedro y el Lobo, entre otros que están por aquí escondiditos. Al estarlos leyendo, pues yo pensé que podríamos reforzar precisamente algo que tenga que ver con los cuentos. Hoy vamos a recordar algunos. No se los voy a contar todo porque está muy largo. Tendría yo que leer muchas de estas páginas y el video se haría muy grande. Así que les voy a contar cómo lo recuerdo yo. Fíjense que había una vez una niña que vivía cerca del bosque. Vivía con su mamá. Su mamá un día le dijo que su abuelita estaba un poco enferma y que tenía muchas ganas de mandarle algo de comer. Así que la mamá preparó unas ricas galletas y le dijo: Caperucita, en esta canasta te estoy poniendo unos ricos panqués para tu abuelita. Llévaselos al bosque, pero ten mucho cuidado, porque en ese bosque vive un lobo que es muy grosero y muy tragón. Caperucita se puso un tanto espantada y nerviosa, pero no se espantó mucho. Así que dijo: Claro, mamá, yo llevaré estos panquecitos a mi abuelita. Tendré mucho cuidado y no me desviaré. Empezó a caminar rumbo a la casa de su abuelita. En ese camino, ella se encontró con el lobo. Se puso un poco nerviosa, pero lo supo resolver muy bien. El lobo le dijo: ¿A dónde vas, Caperucita Roja? Y ella le contestó: Voy a la casa de mi abuelita. Le llevo estos ricos panquecitos porque está un poquito enferma. El lobo se envalentonó y le volvió a decir a Caperucita: Compárteme de tus panquecitos, Caperucita. Yo tengo mucha hambre. Caperucita le dijo que no. No, estos panecillos son para mi abuelita, así que quítate de aquí, lobo malo. Y siguió su camino. Llegó a la casa de su abuelita, pero el lobo astuto se puso muy abusado y le ganó en llegar a Caperucita a la casa de la abuela. Entró a la casa de la abuelita, engañándola que era Caperucita Roja. ¿Y qué creen? Se comió a la abuelita. Se puso el gorro y la pijama de su abuelita de Caperucita y se metió a su cama. Cuando Caperucita llegó, descubrió que estaba la puerta entreabierta. Tocó. La abuelita, que era el lobo, le gritó: ¡Pasa, Caperucita! Caperucita entró y se acercó al lobo. Cuando lo vio que estaba muy extraño, le preguntó: ¿Y esas orejas tan grandes, abuelita? Y la abuelita, que recuerden que era el lobo, le dijo: Para escucharte mejor. Y la Caperucita le dijo: Oye, abuelita, ¿y por qué esos ojos tan grandes? Y el lobo le contestó: Para verte mejor. Ay, abuelita, ¿y esa boca tan grande? ¿Para qué? Y el lobo le contestó: Para comerte mejor. Tanto pelearon y discutieron hasta que el lobo por fin se comió a Caperucita. Pero los gritos que Caperucita dio
hicieron que un leñador que se encontraba cerca lo escuchara y corrió a la casita de la abuelita de Caperucita. Entró corriendo y valientemente se enfrentó al lobo, lo atacó y lo mató. Rápido le abrió la panza y le sacó a Caperucita y a la abuelita. Las dos seguían vivas. Entonces le dieron las gracias al leñador y estuvieron muy contentas de no haber muerto en la panza del lobo. Como puedes darte cuenta, esto que yo te acabo de contar no es una leyenda, tampoco es el cuento completo. Lo que yo te acabo de contar se llama relato. El relato es un texto que se puede hacer de manera oral, quiere decir hablando, o lo podemos hacer de manera escrita. Yo pude haber escrito lo poco o mucho que recordaba de la historia. Como también se pudieron haber dado cuenta, había cosas que no las recordaba yo bien y las inventé. Eso es lo que le da forma a los relatos, que va a ser un intercambio entre lo que está escrito, lo que he escuchado y lo que a mí me gustaría aumentarle a la historia. Esa historia que les acabo de contar, el relato que les acabo de contar, tiene una estructura. Cuando nosotros hacemos relatos, empezamos a contar la historia diciendo cuáles son las personas o personajes que aparecerán a lo largo de lo que yo voy a contar. A esa parte de la narración o del relato se le llama inicio. Algunas personas lo llamamos de maneras diferentes, como por ejemplo planteamiento. En esa parte yo empiezo a contar. Voy a imaginar que este cordoncito es mi cuento. Yo hablé de la mamá de Caperucita, la abuelita de Caperucita, el lobo y la casa, el espacio donde se iba a hacer la historia, que era la casa que estaba en el bosque. Empecé a contar la historia. Cuando yo dije que Caperucita había llegado al bosque y se había encontrado al lobo, empezó a complicarse la historia. Esto es lo que pasa cuando se complica algo en mi cordoncito y se convierte en un nudo. En las narraciones de este tipo, como los cuentos, las leyendas y los relatos, cuando llega la parte más interesante de la historia, se le llama nudo. Sigues contando lo que pasó hasta llegar al gran final. Ese final se llama desenlace. Volviendo al que ahorita estamos trabajando, que se llama relato, ese lo podemos hacer con cualquier temática. Por ejemplo, cuando llegamos a casa de algún familiar o amigo y le quiero contar lo que me pasó en mi día, empiezo a hacer un relato oral porque le estoy platicando lo que hice durante el día. Obviamente le cuento quién estaba conmigo de lo que le quiero contar. Por ejemplo, hoy fui a nadar con mis amigos. Ya involucraste a ti que fuiste a nadar y tus amigos. Hoy fui a nadar con mis amigos a la laguna de Nogales. Ya agregaste un lugar. Tú, tus amigos y la laguna de Nogales. Estábamos muy contentos, nos estábamos divirtiendo mucho cuando a uno de ellos se les ocurrió que nos subiéramos a una lancha. Ahí empieza el nudo, porque voy a empezar a narrar algo que complica o pone interesante la historia. Voy a generar el nudo. Cuando nos subimos a la lancha, uno de mis amigos empezó a hacer así. Y la lancha se movía para todos lados. Perdimos el equilibrio y caímos al agua. Ya hice el nudo, ya hice o conté algo
que generó emoción o que habla de un problema. Después de que nos volteamos, nadamos hacia la orilla. Cuando ya estábamos a salvo, nos dio mucha risa recordar lo que había pasado y sobre todo porque el resto de la gente se empezó a reír de lo gracioso que nos vimos gritando y volteándonos de una lancha. Eso sería el desenlace. Como te puedes dar cuenta, tanto el cuento que tiene un autor, yo lo leí y te lo conté, es un relato, pero también esta historia que me acabo de inventar de un día yendo a nadar a la laguna con mis amigos, también lo es y respetó la forma, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pues bien, esto que les acabo de explicar, ahora lo van a practicar ustedes. Les envié con sus papás un guión de trabajo asociado a los relatos. Quiero que me expliques con tus palabras cómo entendiste qué es o cómo se entiende las tres partes del relato. ¿Qué entiendes por planteamiento, nudo y desenlace? Ya que lo hayas explicado con tus palabras, también te envié un cuento. Ese cuento te voy a invitar a que lo leas. Está cortito, no te preocupes, no te mandé mucho que leer. Ya que lo hayas leído, lo vas a colocar a un costado de donde estés trabajando o vas a apagar la pantallita del celular para que no hagas trampa. Ya que lo hayas quitado de donde está junto a ti, ahora vas a escribir un relato, dividiéndolo en las tres partes que te acabo de decir, solo con lo que recuerdes que leíste del cuento. Vas a escribir cuál era el planteamiento, cuál era el nudo y cuál era el desenlace. ¿Qué te parece? Está fácil. Yo creo que lo vas a hacer súper rápido y súper bien. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye.